Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de experiencias de aula.blog. Mi nombre es Víctor González y en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el historial de versiones de Google Docs. Estoy en un documento Google que he creado a través de dos cuentas, a través de vgonzalez@isbarcelona.com y a través de innovation@isbarcelona.com. Algunas frases las he escrito una cuenta y otras frases las he escrito otra y ha habido algunas modificaciones. Y vamos a ver cómo podemos consultar el historial para ver qué ha hecho quién en cada momento. Yo entro en el documento y si nos fijamos aquí arriba pone última modificación hace X tiempo. Si colocamos el ratón encima pero no seleccionamos nada, veremos que se nos marca abrir el historial de versiones. Bien, si hacemos clic, lo que va a pasar es que se nos abre el documento en una versión que no podemos editar, es decir, yo no puedo ponerme encima del documento para editar nada. Y a la derecha salen todas las versiones del documento. Ahora, actualmente, la última que aparece, o sea, la que aparece es la última que hay, es decir, la del 22 de agosto a las 9:15, ¿vale? Pero tengo desde la primera, el 20 de agosto, donde Víctor González creó el documento, hasta la actual, pasando por todas las que hay entre medio, incluidas las pequeñas secciones, digamos, de cada una. Bien, vamos a ver cómo funciona. Yo estoy en la versión final y de momento ya veo que hay algo diferente. Veo que hay una sección que está marcada, en este caso, en color verde. Lo que hace el historial de versiones es asignar un color a cada usuario. Como veis, a Víctor González le ha asignado el color verde y a Innovation le ha asignado el color lila, y remarca aquellas cosas que hace una cuenta en un momento determinado. Es decir, la última versión era todo esto y hace 5 minutos Víctor González, la cuenta Víctor González, ha añadido esto. Podemos verlo por el color, pero también podemos verlo si colocamos el ratón encima. Si colocamos el ratón encima y no hacemos nada, vemos que aparece en el mismo color el nombre del usuario que ha escrito esta sección o esta parte o lo que sea. Bien, vamos a ver cómo podemos navegar a través de estos cambios. Como vemos, lo que tenemos es secciones de día, es decir, hoy las modificaciones que se hicieron el jueves. Después hay secciones por hora, digamos, el 20 de agosto, pues a las 13:33 hubo estos cambios, a las 13:29 estos cambios, a las 13:15 estos cambios y a las 13:12 estos cambios. Y dentro de, por ejemplo, las 13:15 o las 13:29, si seleccionamos este botoncito de aquí, que es digamos, este triangulito que nos permite ver versiones detalladas, nos desglosa que a las 13:13 hubo este cambio, a las 13:14 este. ¿Cómo podemos verlos? Pues a la hora de navegar simplemente tenemos que seleccionar aquí. Si yo pongo el 20 de agosto a las 13:13, el documento estaba hecho esto. Lo había hecho Víctor González y había escrito esta frase. A las 13:14, como vemos, ya ha pasado un minuto, esta frase ya nos la quita de color, es decir, ya formaba parte del documento, y nos añade que Innovation, la cuenta Innovation, ha añadido esta sección. Vemos que a las 13:15 la cuenta Víctor González añadió de Google. Bien, seguimos. A las 13:15 la cuenta Innovation puso "y cómo podemos", y la cuenta de Víctor González aprovechar su potencial. Y así podríamos ir viendo todos los cambios. A las 13:16 Innovation añadió "espero que sea de utilidad", etcétera, etcétera. Atentamente, Víctor González. Después se borró, se restauró. Ahora veremos qué es esto de restaurar. Bien, lo primero es, imaginemos que quieres mantener el documento, pero esta última frase, por ejemplo, las diferentes modificaciones que quedan marcadas con fecha y hora, no la queremos. Evidentemente, lo lógico sería ir al documento y borrarla, pero si estamos hablando de secciones muy grandes, lo que podemos hacer es ir al documento final. Por ejemplo, mira, este es el que me interesa. Esto es un documento de prueba, hasta espero que sea de utilidad, y quiero que este sea la versión final. Bien, tengo varias formas de hacerlo. La primera sería restaurar esta versión, este botón que aparece aquí arriba. Si hacemos esto, lo que va a suceder es que la versión final, es decir, el documento en sí, dejará de ser el que tenemos ahora. Ahora mismo tenemos esto mismo más las diferentes modificaciones que quedan marcadas con fecha y hora. Si seleccionamos restaurar esta versión, este será el documento final, con todo lo que hay aquí, y todos los cambios posteriores habrán sido eliminados, borrados, ya no estarán en el documento.
Esta es una de las opciones. Siempre es importante tener en cuenta que cuando restauramos una versión, queda como un paso. Por lo tanto, no perdemos en realidad el material porque queda como una versión anterior. La segunda opción es, imaginemos que queremos este documento, pero no queremos perder el final porque queremos tener ambos. Bien, yo lo que puedo hacer es irme a la versión en cuestión que quiero tenerla como final y me voy aquí a donde pone más opciones, estos tres puntitos, y si lo selecciono, primero puedo poner nombre a esta versión. Eso es recomendable sobre todo para poder navegar, es decir, yo cojo y digo esto, poner nombre, borrador 1, aquí es cuando ya he intervenido en todos borrador 2, por ejemplo, y quiero que esta sea la versión final. Pues, versión final. Pongo nombre. Eso está bien porque nos permite comparar cosas de forma mucho más rápida. Cuando yo aquí arriba pongo mostrar solo versiones con nombre, todas las versiones que no son con nombre desaparecerán y yo ahora, esta versión actual lógicamente se mantiene, y yo ahora podría navegar por ello. Imaginemos, por ejemplo, que este borrador 1 no le pongo nombre. Bien, pues en el momento en que yo pongo mostrar solo versiones con nombre, me desaparece todo, el desglose, me desaparece todas las versiones que no son con nombre y yo ahora puedo navegar y ver la diferencia entre estas dos versiones. La segunda opción, que os decía, una vez ya tenemos el nombre, es seleccionar aquí arriba a la derecha más acciones y lo que puedo hacer es hacer una copia. Si yo selecciono hacer una copia, me va a decir, muy bien, vas a hacer una copia de esta versión. ¿Qué nombre quieres darle? Normalmente ya te sale copia de, te sale el nombre del documento, este documento se llamaba historial, y guión el nombre que le has puesto a esta versión. Por eso es interesante ponerles nombre. Si no, aquí pondría 20 de agosto 1355, por ejemplo, 1333. ¿Vale? Evidentemente, si tú pones nombre a las diferentes versiones, es más fácil generar documentos con un título claro, lógico y estructurados. ¿Y dónde lo quieres? Si lo quieres en tu unidad o lo quieres allá donde tú decidas dentro de tu unidad. Bien. Por último, tenemos la opción de compartirlo con las mismas personas o dejarlo como una versión nuestra. Si lo comparto con las mismas personas, en este caso, como este documento está compartido con innovation@isbarcelona.com, los dos tendríamos acceso a este documento, a historial-versión final. Bien, yo pongo esto en mi unidad y no quiero compartirlo. Cuando ponga aceptar, ya se me creará aquí una copia automáticamente del documento historial, pero llamado historial-versión final, con lo cual yo ahora puedo volver a la que tenemos actualmente y ver las diferencias. Yo puedo ir pasar de uno a otro y ver que por ejemplo, esta frase no está en la versión final y sí está en esta versión. Con lo cual me permite comprobar de forma rápida esos cambios. Además de no perder ninguna de las versiones, que siempre es interesante. ¿Cómo podemos utilizarlo o para qué podemos utilizar este historial de versiones en nuestro día a día? Evidentemente la primera opción y más importante quizá es poder recuperar cambios que se han perdido. Es decir, en algún momento alguien modificó la dirección del proyecto, por ejemplo, y cambiamos ciertas cosas, borramos secciones y ahora, 2 meses después, nos interesa mucho recuperarlas. Evidentemente el deshacer ya no nos sirve, han pasado 2 meses, pero ir al historial de navegación sí nos sirve. Y ahí es donde podemos buscar, por ejemplo, la versión que nos interesa, hacer una copia, coger aquello que nos interesa y volcarlo en el documento conjunto, porque si lo que hacemos es restaurar versión, todo el trabajo que hayamos hecho estos 2 últimos meses se perderá. Ese es el uso más habitual, es poder rescatar secciones, trabajos, etcétera, que se hayan hecho en el documento y que se han borrado o se han modificado o por error o no por error porque se creía que era lo que se tenía que hacer, pero al final resulta que necesitábamos disponer de esa información. La segunda opción, para la que la utilizamos mucho, sobre todo en el ámbito educativo, es la posibilidad de dar material de trabajo, espacio de trabajo a los alumnos para que hagan trabajos cooperativos y colaborativos y poder supervisar quién está haciendo qué, si alguien está trabajando más, si alguien no está trabajando, si alguien, si ves por ejemplo que el documento el 20 de agosto a las 13:12 estaba vacío y a las 13:15 había 3 páginas escritas, pues está claro que eso ha sido un copiar-pegar por parte del alumno, etcétera.
Esto es una forma de no solo ver cómo están trabajando, sino de poder incidir, poder ayudarles a entender cómo se trabaja cooperativamente, cómo se trabaja colaborativamente, la responsabilidad en el trabajo, en un trabajo grupal, etcétera. Esto es muy importante a nivel educativo porque nos permite gestionar todas estas problemáticas. En mi caso, yo normalmente ya les digo que evidentemente no miro todos los documentos siempre, porque sería una locura. Si yo tengo 4 clases y en cada clase tengo 6 grupos de trabajo, pues lo que no voy a estar es mirando el historial de versiones, cada paso de cada documento, de cada entrega, porque no acabaría. Lo que sí que yo suelo hacer es darles unas rúbricas de autoevaluación y coevaluación al final de los trabajos, y ahí, si en la rúbrica de coevaluación y autoevaluación que realizo a través de Google Forms veo un grupo que me está expresando individualmente sus miembros, que ha habido problemas a la hora de trabajar y que menganito o fulanito no han trabajado, ahí sí que voy al documento, voy al historial de modificaciones y ahí sí que busco cómo han trabajado, las intervenciones de esa persona, y es muy fácil porque no hace falta ir pasando borrador a borrador. Yo veo claramente, por ejemplo, actualmente yo veo claramente que la mayor parte del trabajo la ha hecho Víctor González, color verde, color verde, color verde, color verde, y en cambio el color lila solo está en esta sección. Evidentemente esto es una simplificación porque estos solo son 4 cambios, pero si yo tuviese aquí el trabajo de 2 semanas y viese que cada día o cada 2 días Víctor González está haciendo algo y que solo ha habido un día en el que Innovation aparece de color lila porque ha hecho algún cambio, pues yo ya puedo intervenir. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando yo tengo un documento, puedo ir aquí arriba, justo al lado de ayuda, donde sale cuándo fue la última modificación, y si lo selecciono, me abrirá el historial de versiones. Puedo navegar por todas las versiones, puedo ponerles nombre, puedo ver solo aquellas que tienen nombre para hacer comparaciones más apuradas, o puedo navegar por todas las versiones. Puedo abrir aquellas versiones que tienen desglose por minutos para ver cada una de las modificaciones que se ha hecho, cuándo se ha hecho y cómo se ha hecho. Puedo hacer copias para poder crear documentos alternativos con la versión que me interese. Puedo restaurar versiones antiguas, y la mayor parte del uso tiene que ver con recuperar información o, en el ámbito docente, poder comprobar cómo han trabajado nuestros alumnos y cómo se han organizado dentro del propio trabajo.